He's just changed altogether. He's changed from what he was. He's not the same as what he was at first. You don't even recognize him. No. 1966. Y como podéis imaginar, no están hablando de Ferrari. Están hablando de Bob Dylan, el cantautor más importante de su generación. Un símbolo que está recibiendo los abucheos de miles de personas por un solo gesto: enchufar una guitarra eléctrica. Pasó de ser el faro de un movimiento social a que un hombre entre el público le gritara la palabra más cargada de toda la historia de la música. Dylan respondió a ese grito con algo que nadie esperaba, algo que tardarías años en entender del todo, y que a mi parecer es la clave para decidir si el Ferrari Luce será un fracaso para olvidar o la puerta a algo nuevo. Para entender por qué le gritaron Judas, primero tienes que entender qué era Dylan en aquella época. No era solo un músico, era una promesa. La guitarra acústica, la armónica o la voz raspada casi imperfecta. Todo eso comunicaba algo muy concreto: compromiso, pureza y autenticidad. Sus canciones no eran música, eran una declaración moral. Sus fans no solo compraban su música, compraban su forma de ver el mundo. Ferrari no es solo un medio de transporte. Nadie compra un Ferrari para ir al trabajo o a la compra. Es irracional, incómodo, carísimo de mantener y completamente innecesario. El deseo, la obsesión, el objeto que no necesitas, pero no puedes dejar de querer. Durante 80 años, la identidad de Ferrari fue exactamente eso: la irracionalidad hecha objeto. Y entonces, al igual que Dylan, enchufaron la guitarra. La pregunta importante aquí es: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dylan había abandonado la guitarra acústica que le había dado todo? No fue por dinero, ni tampoco por fama, ya tenía de sobras de ambas cosas. Fue porque el mundo de la música había cambiado. Los Beatles habían llegado y el rock and roll dominaba la radio. Y Dylan entendió algo que sus fans se negaban a ver. Si seguía haciendo folk puro, en 10 años sería un museo. Ferrari enchufó la guitarra por exactamente las mismas razones. Las regulaciones europeas sobre emisiones están redibujando el mercado. Los fabricantes de coches se están electrificando uno detrás de otro. Ok, lo entiendo, tienes que subirte al carro de la electrificación, pero ¿por qué no hacer un superdeportivo eléctrico y ya? Pero antes de llegar a una conclusión, debemos entender qué actores principales tenemos sobre el escenario. ¿Es de verdad Johnny Ive el Bob Dylan de nuestra historia? No necesita presentación. El hombre que plantó las semillas de lo que es Apple hoy día. Y en lo que nos concierne hoy, el creador que sube al escenario con un instrumento que no se parece a nada que su público haya visto antes. Mi primer pensamiento al ver el Ferrari Luce y saber que Johnny Ive estaba detrás fue diagnosticar un claro caso de ego del diseñador. Un ejemplo perfecto de no saber dejar tu huella a un lado y dar paso a la identidad de la marca que te ha contratado. Pero pensándolo mejor, por muy buen músico que sea, nunca contratarías a Bob Dylan para componer reggaetón. Contratar a Johnny Ive como cabeza creativa del proyecto ya es una decisión de diseño en sí misma. Y aquí aparece John Elkann, presidente de Ferrari. Este hombre fue el que decidió poner una guitarra en las manos de su artista más famoso y subirlo al escenario a ver qué pasa. La pregunta aquí es la siguiente: cuando contratas a un diseñador de producto para diseñar un automóvil, ¿qué esperas obtener? So that's the other thing. There's nothing here that isn't about utility and function. Johnny Ive es un gran diseñador de producto y esta frase lo demuestra. Pero un Ferrari no es solo un producto. El diseño de producto trata en esencia de la resolución de problemas. La diferencia es que un Ferrari no resuelve ningún problema. Ferrari es el problema. Evolucionar una marca es casi un ejercicio de biología. Podría compararse casi a la genética. Podemos evolucionar, claro, pero un T-Rex no se convirtió en una gallina en un par de generaciones.
A brand gives a personality to an organization, but you have to decide what your personality is. What is my personality? What do I stand for? Este es Wally Ollins, considerado el padre del branding moderno y lo que hoy llamamos brand DNA, el código genético de una marca. No su logo ni sus colores, su promesa emocional más profunda. El código genético de Dylan en 1965 era la autenticidad acústica, la pureza política y la voz sin filtros de una generación. El de Ferrari es la emoción irracional, algo tan irracional e innecesario que no vas a perder el tiempo ni en justificarlo. Un objeto que no necesitas pero que si lo tienes, te define. Evolucionar una marca sin perder tu brand DNA es posible. Dylan lo hizo. Tardó tiempo, pero lo consiguió, porque en el fondo su mensaje no cambió, la esencia era la misma. También está la opción de destruir tu código genético a propósito para empezar de cero. Pero esta es una decisión muy arriesgada. The recognition of a Ferrari design or of Ferrari, let's say, identity is based on much more profound aspects. So I wouldn't say that all the design features of this car will be then used for developed future products. No. Este es Flavio Manzoni, director de diseño de Ferrari. Lleva años al frente de la identidad visual de la marca. Para que quede claro, lo que está diciendo es que el Lucha no es el nuevo Ferrari. Casi se parece más a un drop de Supreme que a un rebranding comparable a lo que hizo Jaguar. Lo que esto nos confirma es que la pregunta correcta no es si el Luce es el futuro de la marca y si este es el fin del Ferrari tal y como lo conocemos. La pregunta correcta es ¿para qué existe el Luce? Una de las primeras cosas que pueden parecer extrañas respecto al Luce es su tamaño. Casi 5 metros de largo por 1,5 metros de altura, aproximadamente un 10% más grande que un Ferrari convencional. Parece poco, pero este 10% es lo que separa a un sub de un superdeportivo. Esto se debe a un condicionante que no temíamos cuando trabajábamos con motores de combustión, la batería. Una batería de un coche no es como una pila o la batería de un móvil, es una losa. Literalmente ocupa todo el suelo del coche, desde las ruedas delanteras hasta las traseras. Con este tipo de batería tienes dos opciones, o alargas el coche o lo elevas. Pero respecto al Luce hay algo más. Es un poco más grande, sí, pero se ve la herencia de la marca italiana. La parte trasera, la musculatura de las aletas. Y si buscamos su versión en rojo, la cosa mejora bastante. Pero sigue habiendo algo que no funciona, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que un Ferrari parezca un Ferrari, aunque lo pintemos de verde camuflaje? ¿Cuál es la constante Ferrari? Para verlo, vamos a analizar uno de los Ferraris más vendidos de todos los tiempos, el 360 Modena, con el coche más vendido en Europa en 2025, el Dacia Sandero. Si preguntas a ChatGPT, te dirá que una de las claves de que un deportivo parezca un deportivo es la distancia de batalla. O lo que es lo mismo, la distancia entre el eje de la rueda delantera y la rueda trasera. Todos estaremos de acuerdo en que no hay nada más lejos a un superdeportivo italiano que un utilitario rumano diseñado para el día a día. ¿Cuál es entonces nuestra sorpresa cuando nos damos cuenta que tanto el Ferrari como el Dacia tienen exactamente la misma distancia de batalla? 2,60 metros. Entonces, ¿por qué uno parece un misil pegado al suelo y el otro una caja con ruedas? Aquí es donde entra la verdadera magia de las proporciones de Maranello y el motivo por el que el Luce nos resulta tan extraño. Aunque la distancia de batalla sea la misma, el Ferrari es más ancho, más largo y más bajo. Básicamente engaña al ojo. Parece mucho más compacto de lo que realmente es. Y la clave es lo que he llamado la constante Ferrari. Si calculamos la relación del ancho y el alto del Ferrari 360 Modena, nos da 1,58, 4 décimas más que el 1,17 del Dacia. Lo increíble es que si comparamos esta constante con los 5 Ferraris más vendidos de la historia, nos daremos cuenta de que todos andan alrededor de este número. ¿Adivinas qué sucede si calculamos la constante del Luce? 1,29. Está más cerca del Dacia
que de sus primos de combustión. Y aquí está el problema. Dylan perdió algo en ese concierto. Algo que tardó años en recuperar. No fue la credibilidad artística. Highway 61 fue un éxito casi inmediato tanto de crítica como de público. Lo que perdió fue la comunidad, el sentido de pertenencia colectiva. En aquella época el folk americano no era solo un género musical, era un movimiento social. Al usar la guitarra eléctrica, Dylan, sin pedir permiso, rompió ese pacto no escrito con su público. Sus discos se siguieron vendiendo, pero tardó décadas en recuperar a ese colectivo que había perdido. Décadas en que los puristas aceptaran que la guitarra eléctrica no había matado al Dylan que amaban, solo había evolucionado. La diferencia crucial entre Dylan y Ferrari es esta. Dylan tenía certeza artística. Sabía exactamente por qué había enchufado la guitarra eléctrica y sabía perfectamente qué dirección quería tomar. El rechazo le dolió, pero no dudó ni un segundo que esa era la dirección correcta. Y esa certeza, esa seguridad, se notaba, se oía. Fue lo que le hizo recuperar la autenticidad que le acusaban de haber perdido. Ferrari de momento no ha dicho nada parecido. No ha salido a los medios con la misma contundencia y declarado que esto es lo que somos ahora y esta es la música nueva. No es un Bob Dylan diciendo que dolerá, pero es lo correcto. Suena a alguien que se está justificando. Pero hay una diferencia entre no hablar y estar en silencio. Y esa diferencia es lo que vamos a descubrir ahora. I don't believe you. You're a liar. Esta fue la frase que hizo pasar a Bob Dylan de Judas a Like a Rolling Stone. Dije que Ferrari no ha salido a hablar, pero quizás no sea necesario, porque mientras todos discutíamos lo horroroso y horripilante que era el nuevo Ferrari eléctrico, las acciones han repuntado un 20% frente al 8% de caída inicial. Un 20%. Ferrari vende alrededor de unos 14.000 coches al año. Su modelo más vendido mueve unos 4.000. El Luce es una pieza única, casi una colección cápsula. Hay algo que parece que no entendemos, y es que el Ferrari Luce no necesita vender cientos de miles de coches para ser un éxito. Probablemente no necesita vender más de 1.000. Y ahora piensa en toda la cobertura mediática que ha generado toda esta controversia. Cada artículo que dice que es feo, cada vídeo de YouTube criticándolo y analizándolo. Este vídeo incluido. ¿Cuánto valdría comprar esa cantidad de atención global con un presupuesto de marketing convencional? La analogía entre Dylan y Ferrari es válida, pero no lo es si pensamos que nosotros somos ese chaval de Newcastle quejándose del cambio. El Ferrari Luce no está pensado ni para ti ni para mí. Está diseñado, como cualquier otro Ferrari, para unos pocos que lo comprarán simple y llanamente porque pueden. ¿Venderá el Luce más de 1.000 unidades? El tiempo lo dirá. Pero si lo hace, la pregunta de si el diseño es feo o no será con diferencia la pregunta menos importante de toda esta conversación. Dylan dijo, "Play it fucking loud", y tocó. Ferrari no lo ha dicho, pero el alza de las acciones quizá denoten que no le haga falta. Tal vez la diferencia entre Dylan y Ferrari no sea la convicción. Dylan necesitaba que lo creyeran y Ferrari solo necesita que el mercado siga comprando. Probablemente el hombre que le gritó a Dylan Judas muriese pensando que fue un traidor. Pero Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016. En este canal defendemos que el diseño es el equilibrio entre ingeniería y arte. Y como le pasa al arte, el tiempo es el único juez justo.